siguiente programa es para todos. Un cordial saludo para ustedes televidentes que a esta hora se conectan con nosotros y bienvenidos por supuesto a este espacio Al Derecho. Para mí es un gusto acompañarlos en la presentación y conducción de este espacio que fue creado para abordar en compañía de un profesional del derecho esos temas de índole legal que se presentan en nuestra cotidianidad. Hoy estaremos conversando con Mateo Ledesma Cano acerca de esos problemas del sistema penal acusatorio colombiano luego de la implementación de la Constitución de 1991. Antes de iniciar, conozcamos un poco de la hoja de vida de este profesional. Mateo es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana con énfasis en Derecho Penal. Además, es especialista en Derecho Procesal Penal de la misma universidad. Entre su experiencia mencionamos que es abogado litigante en Derecho Penal y Derecho Disciplinario de TIL Abogados y Asociados y miembro activo del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Mateo, un saludo para usted y gracias por acompañarnos en Al Derecho. Un saludo muy especial para ti, Sandra, y los televidentes que nos ven a través de las cámaras de AUPAN. Para mencionar este tema de los problemas del sistema penal acusatorio colombiano antes o luego de la implementación de la Constitución de 1991, pues tenemos que hablar un poquito de historia, y es cómo funcionaba ese sistema penal acusatorio antes de la implementación de esa Constitución. Listo. Antes de la Constitución de 1991, estaba la Constitución de 1886 y a través de ella varios códigos de procedimiento penal, por ejemplo la Ley 050 de 1968, el Decreto 2700 del 2000, entre otros, tenían una visión inquisitiva, ¿cierto? ¿Qué es la visión inquisitiva del proceso penal? Que en manos de un juez estaba la función de investigar, pero también de judicializar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, las garantías que tenían las personas en ese momento eran reducidas, por lo que el juez, aparte de ser quien en últimas tomaba la decisión, era parte en el proceso. Entonces, garantía de defensa no había porque se hablaba era de una presunción de culpabilidad. Además, el debido proceso tampoco había porque si bien es cierto, era un proceso era un proceso escritural y no era público. En ese sentido, por eso se habla de una visión inquisitoria del proceso penal en esa etapa. Usted ya nos mencionó algo, pero mencionemos entonces o hablemos de esos cambios que se dieron a partir de la implementación de esa Constitución de 1991. Correcto, yo creo que la Constitución de 1991 lo que hizo fue humanizar el proceso penal, ¿cierto? Darle como esas garantías que venían trayendo todos los estados a nivel mundial luego de la posguerra. En ese sentido, lo que se hizo fue ampliar esas garantías para las personas que estaban inmersas en un proceso penal. Entonces ya hablamos de debido proceso, presunción de inocencia, el derecho a que sea judicializado por un juez y aparte de eso, acusado por quien es el ente acusador en este momento, que es la Fiscalía General de la Nación. En ese sentido, el artículo 250 constitucional despliega todos esos objetivos que debe cumplir la Fiscalía General de la Nación al interior del proceso penal. Además, yo creo que es lo más relevante, Sandra, para indicar, y es que se habla ya de un juez de control de garantías. En ese sentido, ya este juez, en esa etapa previa, tiene unas funciones muy especialísimas de que a las personas, cuando se va a iniciar esa investigación, se le respeten todos esos derechos que están consagrados en esa Constitución de 1991. Justamente, Mateo, cuando en ese sistema penal se habla de derechos o garantías más bien elementales, ¿a qué se refiere? Las garantías elementales, Sandra, es nada más y nada menos esos mínimos que se deben respetar cuando se va a ingresar a una actuación penal.
Es decir, cuando la Fiscalía General de la Nación tiene un indicio de que una persona puede ser judicializada, desde ese momento se abren ese ramillete de derechos fundamentales que se deben respetar a las personas, y el principal, y es lo que hemos venido hablando en varios programas, y es la presunción de inocencia. Luego viene, valga la redundancia, el debido proceso, y ya ahí se despliegan todas esas actuaciones que van en el proceso penal como tal. Además, hay un libro muy bonito que es de Rudolf Ranieri, que se llama La lucha de los derechos. Ahí el autor nos habla un poco de que los derechos son conquistas. Cada derecho que está contemplado en la Constitución de 1991 tiene una razón de ser. Por ejemplo, el voto y sobre todo el de las mujeres. Es decir, todo lo que está allí contemplado es cuestión de luchas. En ese sentido se deben respetar sí o sí, porque desde allí se desprenden todas las directrices legales y estatutarias en el Estado colombiano. Bueno, Mateo, usted nos menciona que a partir de esa Constitución se creó, se consolidó pues como un proceso ya penal y un sistema, que es lo que vivimos en este momento. Usted habla de una humanización de esos procesos, pero también no podemos negar que todavía hay retos, vacíos por afrontar. En lo normativo, ¿a qué retos o qué problemáticas presenta el sistema penal acusatorio colombiano? De problemas quisiera hablar, en lo personal yo vería varios, pero vamos a hablar de un problema normativo, vamos a hablar un problema procesal y vamos a hablar un problema social. En el problema normativo, especialmente me llama mucho la atención el tema de la congruencia, que habla del artículo 448 del Código de Procedimiento, y dice allí: nadie podrá ser condenado sino por las conductas que han sido acusadas en su momento. Ahí. Eso la Corte lo ha llamado como congruencia rígida. La Corte ya ha ido desmembrando esa consagración legal de congruencia rígida a congruencia moderada, y ya estamos hablando de congruencia flexible. Es decir, la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal ha venido diciendo que, si bien es cierto, no se puede condenar por conductas que no han sido acusadas, en instancias de alegatos conclusivos la Fiscalía, incluso el juez, puede condenar por conductas que no fueron solicitadas, siempre y cuando éstas sean de menor entidad, lo que crea una vulneración a la defensa, porque si bien es cierto, es una conducta inferior, pues la persona en su momento no tuvo oportunidad de defenderse. Otro problema procesal es la imparcialidad del juez de conocimiento, porque si bien es cierto, la implementación del sistema penal acusatorio se divide entre adversarios, es decir, Fiscalía y Defensa, el juez está distante de ellos. En la fase de juzgamiento en el proceso penal colombiano se atrofia mucho el conocimiento de porque si bien es cierto, en la audiencia de formulación de acusación el juez puede tener conocimiento de los hechos jurídicamente relevantes, en audiencia preparatoria puede decir entre una prueba ilegal y una prueba ilícita y otras situaciones que pueden ir mermando ese grado de imparcialidad, que incluso cuando se llegue a audiencia de juicio oral, el juez ya esté permeado de lo que sucede allí. Entonces, por ejemplo, como en Chile, Costa Rica, México, Perú, por decir algunos, hay un juez en la etapa intermedia, para que sea el juez de juicio distinto al que esté en esta etapa y no tenga alguna situación que haga adelantar su conocimiento de lo que va a ocurrir. Entonces, la sentencia C920 del 2007 sí contempla esa etapa intermedia en Colombia, pero no se ha ejecutado. Y en lo social, pues, es la mediatización que se ha hecho del proceso penal. La Fiscalía ya no da traslado a la defensa, sino que se le da traslado a los medios de comunicación. Entonces, hay piezas procesales muy relevantes, como fotos, videos y demás, que en casos muy controversiales o de connotación nacional, se crucifican o se cosifican a estas personas sin antes un juez de conocimiento decir que es responsable. Y son casos que generalmente generan efervescencia, por lo que desde ese momento
la persona ya la pueden tildar de responsable. Esos para mí son tres problemas muy relevantes en el proceso penal, teniendo en cuenta que hay más. Justamente, Mateo, hay más, y otro podría ser desde el lado ya de uno como ciudadano y que ve noticias y todo el tema, es en cuanto a los recursos del sistema penal como tal, de los centros penitenciarios, y no solo en el tema de inversión, sino como de todos los planteles y la infraestructura física. ¿Cómo está el panorama en ese sentido? Sandra, el tema de recursos siempre en el proceso penal se evidencia. No hay que ir a una cárcel para ver cómo viven esas personas allí, ¿cierto? Tampoco hay que ir a un despacho para ver cómo están de sobrecarga laboral, y mucho menos a la fiscalía. Por decirle un dato, un fiscal hoy en Colombia puede tener a su conocimiento 2.200 carpetas, es decir, un fiscal tiene para llevar investigación 2.200 casos. Humanamente es imposible, ¿cierto? En el tema de la judicatura, no hay tantos jueces para resolver tantas controversias que hay. Y en el tema de cárceles, pues el hacinamiento es evidente, ¿cierto? Entonces, humanamente tampoco se hace posible esa resocialización que es uno de los fines de la pena. Entonces, por eso dice el argot de la gente, salen a hacer lo mismo. Entonces, sí, está bien, pero ¿cómo son las condiciones al interior del penal? Son situaciones que nos tenemos que cuestionar, y al final de cuentas el tema de recursos es voluntad política. Entonces, por ahora, las consecuencias y los resultados es eso, no hay voluntad política. Podríamos decir, o se puede llegar a la conclusión, no sé, desde su experiencia laboral, profesional y conocimiento, ¿se necesitan más cárceles? ¿Qué es lo que pasa entonces? Sandra, el tema de las más cárceles yo creería que sería un absurdo. Un absurdo en el sentido de que hay gente del siglo XVIII para acá estudiando la criminología, el por qué delinque la gente. Y yo creo que esa gente, incluso en la actualidad, no creería que el crear más cárceles es la solución. Porque si es así, pues desde ese entonces dirían, no, hagamos más cárceles y bueno, se soluciona. No, el tema es más que todo social, ¿cierto? ¿Qué se hace por la gente para que no delinca? Son cuestionamientos que se deben hacer, pero no se ha detallado o no hay voluntad para decir qué es lo que ocurre. Porque si creamos más cárceles, se van a llenar. Entonces hay que crear más universidades, más colegios y inversión en toda la estructura social de Colombia, porque si bien es cierto, hay carencia, entonces la gente no es por justificar, pero busca una manera de sobrevivir. Bueno, Mateo, ya hemos mencionado problemas en lo normativo, en lo procesal, en el tema de sociedad, de inversión, recursos. La corrupción también es un tema que ha estado ahí, no solo en este concepto del sistema penal acusatorio, sino en general en todo nuestro país. Pero centrémonos en lo que nos corresponde y en el tema del día. ¿Cómo está el panorama de corrupción en este sistema penal acusatorio colombiano? En eso sí quiero ser un poco prudente, pero yo creo que es lo que más ha generado discordias, discrepancias, problemas al nivel de credibilidad en la administración de justicia, porque incluso algunos magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia han salido condenados por corrupción, podríamos decir, vender sus decisiones, y eso en la gente del común dice, no, es que si bien en la cúspide de la administración de justicia hay corrupción, ¿qué vamos a creer en que se decidan en derecho las situaciones conflictivas? Entonces, ¿qué es lo que se hace en la actualidad? El obrar por mano propia, es decir, golpear al delincuente y no acceder a la denuncia. ¿Por qué? Porque ese tema de corrupción ha generado que se desfallezca la confianza en ella. Mateo, volvamos al tema de las cárceles, de los centros de reclusión.
con el asunto del hacinamiento carcelario, y es que quiero que le expliquemos a los televidentes, si bien es un tema que se ha hablado, qué se entiende por hacinamiento carcelario y cómo está el tema en Colombia en cuanto a este tema. Sandra, el hacinamiento carcelario se puede decir por los medios que es un tema de actualidad, pero no. La Corte Constitucional, desde la sentencia T-153 de 1998, ventiló esa problemática. Entonces le dijo al Congreso: señor Congreso, legisle porque se están llenando las cárceles. Estamos en 2021. La Corte en 2010-2016 hizo un llamado para que se aplicara la regla de equilibrio decreciente. ¿En qué consiste la regla de equilibrio decreciente? Que cuando va a ingresar cuando van a salir dos personas, por ejemplo, solo ingresa una. Es decir, eso es un alivio que generaría que la cárcel estuviera en decadencia. Pero no. En la actualidad las cárceles siguen llenas. Esto se ha trasladado a los centros de policía, a las URIT de las fiscalías y demás calabozos. Entonces eso se vuelve inhumano. ¿Por qué inhumano? Porque aparte que hay mucha gente, que es el hacinamiento carcelario, es decir, hay más gente de la que podría estar incluso en el 200%, eso aparte genera problemas de salud, problemas alimenticios y problemas conflictivos. No sé si usted tuvo conocimiento, Sandra, que hace algún tiempo en la estación de policía La Candelaria murió un interno, pero podría decir una riña por vendetas o algo así. No, la riña fue por un pan. Entonces son situaciones que generan en los defensores mucha zozobra, porque esa es la consecuencia del abuso de la solicitud de medida de aseguramiento. Es decir, se priva la libertad de una persona por cumplir estadísticas. Entonces ese es el reflejo que se ve en todas las cárceles del país. Y el asunto es que las autoridades muestran esos resultados, pero no se mira de fondo el problema social que esto acarrea. Exacto, se están volviendo estadísticas las personas, es decir, están allá por cumplir un deber que se manda desde Bogotá por el fiscal general de la Nación y no saben lo que está ocurriendo allí. Y otra cosa para notar, Sandra, que es más complejo aún. La Ley 65 de 1993, que es el Código Penitenciario y Carcelario, en el artículo 21 y 22 dice algo muy bonito, pero no se cumple. El artículo 21 dice: son las cárceles para las personas que están en detención preventiva mientras, más o menos estoy parafraseando, mientras se decide su situación. El artículo 22, por lo contrario, dice: son penitenciarías donde se van a encontrar las personas que han sido condenadas por la comisión de un delito. Es decir, según esa norma, las personas privadas de la libertad de manera preventiva y condenadas tienen que estar separadas. Vaya usted a Bellavista, por ejemplo, acá en la cárcel de Andes, todos son con todos. Entonces eso genera mayor, que se vuelva mayor la criminalidad, porque son personas, si están en preventiva, están con personas condenadas y allí se puede generar incluso, como se está volviendo en la actualidad, llamadas extorsivas. Entonces el tema de la delincuencia se puede ver. Se agudiza el tema ahí. Exacto. Mateo, vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos con nuestro conversatorio. En La Granja estamos resaltando el campo. No se pierda este espacio todos los jueves a partir de las 7:25 de la noche. En AUPAN también nos interesa el cuidado, la prevención y la promoción de su salud y su bienestar. Por eso, en Signos Vitales abordamos temas de interés para toda la comunidad de la mano de un especialista en la salud. Los invitamos para que todos los miércoles a las 7:35 se conecten con este espacio que es pensado en usted y por supuesto en ese cuidado de la salud. ¿Eres amante del cine y te gusta saber cómo se hacen las películas? ¿Cuáles serán los próximos estrenos? ¡Ah!
¿Y qué películas han marcado la historia del cine? Yo soy tu padre. Ultra Hit, impactando tus sentidos. Todos los martes a las 6 y 5 de la tarde por AUPAN. Ultra Hit, La magia detrás del cine. vaya, no te lo pierdas. Seguimos aquí en Al Derecho conversando con el profesional Mateo Ledesma Cano acerca de los problemas del sistema penal acusatorio colombiano luego de la Constitución de 1991, de la implementación de esta. Mateo, veníamos hablando de los centros penitenciarios, de las cárceles, y podríamos decir que otro problema en todo este tema que estamos mencionando del sistema penal es el tema de que la justicia penal, valga la redundancia, está como muy saturada por delitos que pueden ser tratados de otra manera, ¿o qué podemos decir ahí? Sandra, la verdad es que sí. Si uno se va a la ley 599 de 2000, que es el Código Penal, se puede encontrar más de 300 delitos con sus calificantes y agravantes. En el mundo, yo creo que Colombia es uno de los países que más expide leyes y lo peor, delitos. Delitos que podrían quizás en otras instancias o en otros procedimientos resolverse. Pongamos dos ejemplos. El primero, inasistencia alimentaria. Si bien es cierto que es un tema que puede perjudicar al menor, por lo general las madres instauran la denuncia para que el padre sí o sí cumpla con esa cuota, ¿cierto? Al iniciar esa investigación no se puede retroceder, es decir, muchas veces las madres cuando instauran la denuncia privan de la libertad a su esposo o a su expareja, ya, no, señora fiscal o señor fiscal, quiero retirar la denuncia. No, eso no funciona así. Entonces, es un delito que podría manejarse por la jurisdicción civil y allí, con las medidas cautelares y demás, podría accederse más fácil al pago de esa alimentación del menor. Mientras que si se va por la jurisdicción penal, pues lo que hacen es privar de la libertad a la persona porque la plata no la va a obtener. No se soluciona el problema. Correcto. Otro tema que también podría accederse allí o quitarse, que es algo muy, que está muy en la actualidad, es la omisión de agente retenedor. Es decir, cuando una persona tiene acceso al manejo de pagos de impuestos por su función de recaudador, por un mes quizás la DIAN compulsa copias a la Fiscalía por usted haber omitido ese pago, ¿cierto? Usted puede estar 11 meses cumpliendo con su deber y el primero puede que la DIAN no esté de acuerdo con su conducta y puede compulsar esas copias a la Fiscalía, ¿cierto? Son situaciones que podrían arreglarse por otra manera, por ejemplo, las superintendencias o por lo contencioso, pero siempre creo, Sandra y televidentes, que el problema en Colombia, sobre todo, es el populismo punitivo. A todo le quieren crear una ley, a todo lo quieren sancionar, y eso es la consecuencia de que, aparte que se priven tantas personas de la libertad, vamos a quedar en una situación que no podemos en últimas hacer nada, porque ya todo está tipificado como una conducta delictiva. Mateo, cambiando un poco el panorama, otro asunto u otra pregunta que me surge es si realmente las investigaciones en Colombia se llevan a cabo adecuadamente. Sandra, esto es el reflejo de una de las preguntas que me hiciste anteriormente, y es el tema de recursos. Si bien el CTI y demás órganos que hacen estas investigaciones para la Fiscalía General de la Nación, en algunas ocasiones, no digo en todas, en algunas ocasiones cumplen su labor para llegar a la verdad, que es uno de los fines del proceso penal. Hay fiscales, Sandra, que no tienen ni un policía judicial, es decir, aparte que tienen la sobrecarga laboral, no tienen quien acuda al lugar de los hechos o hacer un seguimiento a personas, cualquier acto de investigación para cumplir con ese tema.
Pongo un ejemplo, porque aquí estoy indicando que sí se hace bien. Pongo el ejemplo de cuando no. Con autorización pues de la persona que estoy llevando el caso aún está en juicio, pero hay partes en que la policía judicial es muy deshonesta para llegar a la investigación o dar con las personas que son. En el caso que estoy indicando nos dan una entrevista de una persona que indica que el representado cometió X conductas delictivas. Pues bien, nosotros nos preparamos para el juicio oral y resulta de que cuando nosotros como equipo defensivo le hacemos las preguntas, esta persona dice: no, señor abogado, yo no fui a decir eso. No, señor abogado, esto sí, pero es que allá el policía judicial me indicó que dijera o señalara a esta persona. Entonces son situaciones que, si bien inician mal, después de estar privado de la libertad una persona por 3, 4 años, en sede de juicio oral se ventilan estas situaciones que generan más zozobra y más indignación contra estas irregularidades en temas investigativos. Mateo, ya mencionamos que la solución no es construir más cárceles, hablamos que hay vacíos normativos, vacíos en la legislación. Desde su experiencia profesional y como abogado penalista, ¿qué solución se podría plantear? Contra el tema de las problemáticas. En los problemas que indiqué, procesales, normativos y sociales, podríamos decir que en el procesal sería darle aplicabilidad a esa sentencia C920 del 2007 y generar los recursos para que hayan unos jueces de etapa intermedia. En el tema normativo, pues nada puede hacerse porque la Corte, lastimosamente, 9 personas tienen la verdad, entonces esa gabela se la dieron a la Fiscalía y la persona puede estar privada de la libertad por un delito que no cometió, indiferentemente si es de menor entidad. Y en el tema social sí es concientizar a las personas que no todos somos jueces. Exacto, es muy bueno señalar, pero cuando uno está en el banquillo quiere que se le respeten todas las garantías. Entonces es eso, esperar que un juez en la instancia correspondiente decida: esta persona es responsable, y ahora sí. Pero se hacen juicios antes de, y el buen nombre de la persona por lo general siempre queda señalado. Pongamos el ejemplo. El caso que hubo en estos días del hurto a esa orfebrería en Las Vegas, en la ciudad de Medellín. Se capturaron presuntamente 13 personas. Todos los que estaban en ese hurto, se indica que eran por ahí 30 personas, estaban encapuchados. Y Sandra, ahí había un problema de individualización, es decir, ¿cómo sabemos que esa persona era? Porque todos estaban de negro. Resulta que en la captura ninguno estaba como estaban vestidos los que estaban hurtando, y peor, no capturaron esos fusiles y demás. Pues bien, uno de esos capturados salió en libertad porque no era esa persona. Pero en las redes sociales ya le estaban diciendo que era un delincuente, que se había hurtado X cosa y demás. Pues bien, el señor salió libre, pero el nombre, ¿quién lo vuelve a revitalizar? Entonces son problemas que hay que crear conciencia, y pues muy buenos estos programas para ir dinamizando esa situación. Mateo, definitivamente un tema muy interesante. Lastimosamente el tiempo en televisión es muy corto y ya se nos acabó. Muchas gracias por habernos acompañado. Usted, Sandra, hasta la próxima. A ustedes televidentes también muchas gracias por conectarse cada 8 días con este espacio de servicio, formación y orientación que realizamos desde la televisión comunitaria. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.
EUPAN, la televisión de los andinos.